he querido preparar esta presentación para poder mostrar la relevancia que tiene el tener un buen control sobre este biocombustible, que muchas veces se ve mirado con ojos medio reticentes por ciertos efectos de emisiones de material particulado, y pocas veces se ve que eso se genera por el mal uso. Entonces, la idea es poder hacer un barniz general, porque obviamente es un tema bastante amplio y profundo, que implica no solo el punto de vista de generación, sino que también la cadena de abastecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y los costos. Pero con esto yo creo que hay un ABC bien importante para que todos quienes están presentes se puedan motivar a conocer más sobre nuestro sector. La presentación tiene 3 temáticas, una breve referencia a nuestra compañía, para después dar las directrices sobre qué medir y, por supuesto, una invitación. Rápidamente, bueno, no es muy difícil hacer la relación. John O'Ryan es mi padre, quien empezó lo que es la certificación desde el año 1970 en el área de la minería, y desde el año 1985 empezó en lo que es la certificación de la exportación de astillas hacia Asia. Hoy en día somos una de las principales empresas certificadoras en lo que es el comercio internacional de astillas a nivel mundial. Y tenemos 4 principales áreas. Uno es el control de calidad de los bioproductos, de la biomasa. Otro es el control de cantidad a lo largo de la cadena. El desarrollo e implementación de sistemas de control y gestión en las empresas, y también asesorías a clientes que van desde empresas a organismos del Estado o ministerios. Ahí les muestro unas fotos panorámicas donde pueden ver las distintas etapas de la cadena logística, desde exportación de barco, laboratorio, acopio de biomasa, embarque. Y para que se hagan una idea, bueno, nosotros tenemos operación a nivel local e internacional, tenemos operación estable en Uruguay, estamos abriendo ahora en otro país de la región, no quiero comentarlo hasta que estemos operando, pero también hemos hecho proyectos y cosas en Europa e incluso Asia. Hemos visto más de 320 millones de toneladas controladas desde el año 85. Si lo colocamos en camión, son 6 y más de 6 vueltas a la tierra en el Ecuador, cargados con camiones. Hemos visto más de 3.000 embarques de astillas, y el año 2020, bueno, ahí se me queda un poquito atrasada la data, pero vimos 13.6 millones de toneladas. ¿Qué medir? Es súper interesante primero hacerse la pregunta ¿dónde estamos? Porque todos sabemos que la biomasa viene de los bosques, pero de ahí en adelante se troza, y después tenemos una enorme cantidad de bioproductos, biomateriales, biocombustibles. Y esto lo quiero ser súper enfático y recalcar cómo la bioenergía y la biomasa está inserta en un mercado muy relevante para el futuro verde que todos estamos trabajando. O sea, a partir del sector forestal vamos a poder desarrollar la bioeconomía, donde vamos a poder sustituir plásticos, donde vamos a poder construir nuestras carreteras a partir de biobitumen, y así también, por supuesto, y el tema que nos convoca, el desarrollar una matriz energética en base a una fuente bio. Aquí vamos a trabajar en base a carbono obtenido en forma renovable y no combustibles fósiles que generan el calentamiento global. Me quiero centrar en estos 3 formatos que son los más conocidos de biocombustible o biomasa, que es la leña, la astilla y los pellets, para efectos de hacer ciertas comparaciones y contarle un poco sobre la calidad. Cuando hablamos del uso moderno de la biomasa, es importante tener los siguientes conceptos. Primero, necesitamos equipos de combustión que tengan alta eficiencia y bajas emisiones, ¿ya? Y también equipos de abatimiento cuando ya hablamos de centrales o equipos de mayor escala. Porque muchas veces se enjuicia a la biomasa cuando es utilizada en equipos antiguos, incluso las chimeneas. O sea, no podemos comparar el rendimiento en términos
térmicos, así como emisiones, cuando ponemos una biomasa en un hogar o en una chimenea que teníamos en los 80 a equipos de alta eficiencia como los que tenemos hoy en día. Después está el tema del combustible, la calidad acorde al requerimiento del equipo. O sea, hoy en día, y lo vamos a ver un poco más adelante, cuando no tenemos la combinación de un combustible de calidad acorde al equipo y el equipo de baja eficiencia, no podemos esperar que funcione bien. Es como ponerle un combustible, gasolina con agua a un auto del año 80 sin catalizador. No podemos esperar que tenga el mismo rendimiento que un auto modelo 2022 con un combustible súper refinado y de alta calidad. Después de eso, obviamente, está la mantención y operación adecuada, donde nos permite mantener los niveles de eficiencia y emisiones. Y obviamente, dada la conexión que tiene el combustible con el medio ambiente, es muy importante el monitoreo de su origen legal y el manejo sustentable. Pero bueno, como en todas las cosas siempre hay diferencias y la diferencia hace la diferencia. No podemos pensar de que una fuente de energía, una batería, como lo vemos en el lado izquierdo, pueda tener los mismos rendimientos como la que tenemos en el lado derecho. Entonces empecemos a entender un poco sobre este enorme e increíble combustible. Sabemos que parte de un árbol, donde les quiero llevar a la estandarización de 1 tonelada de madera. Supongamos que tenemos 1 tonelada de madera. Cuando esa tonelada de madera proviene de un árbol recién cortado, del orden de 40%, perdón, puede ser al revés, 60% es agua. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un combustible que en su génesis es mayormente agua. Como sabemos, el agua no se combustiona directamente y al contrario es un elemento que genera distorsiones para la generación de energía. El combustible que tiene la biomasa es ese 40% de la madera seca, digamos, ¿ya? O sea, si podemos separar el agua de la masa seca, es en la masa seca donde está el combustible. Y así, cuando empezamos a avanzar en la cadena, en formatos como la leña, chips, podemos ver que si se corta inmediatamente, la humedad es la misma, pero en la medida que empieza a perder agua, esa misma tonelada puede llegar a porcentajes incluso 80% o más de madera seca y 20% de agua. O sea, de esos 1000 kilos, 800 kilos puede ser madera seca, sin procesos de secado incluso. Y si nos vamos al pellet, que tiene las bondades de ser un combustible súper estandarizado, altamente densificado, ese combustible tiene del orden de 8% de humedad, lo cual nos ayuda a ser altamente eficiente en el transporte, en la combustión y el nivel de emisiones, incluso en los equipos domiciliarios. Bien, cuando, y Antonio hablaba hace un rato, hay una satanización, digamos, del uso de la leña, ya que los efectos negativos no hay duda de que las tiene. Pero hay un apellido al uso de la leña que no se usa mucho, que es el mal uso de la leña, y eso es lo que hablaba Antonio también sobre el uso moderno de la biomasa, y yo lo mencioné un poco más arriba. Porque hoy en día vivimos este tipo de situaciones en la mayoría de las casas del sur de Chile, ¿ya? Una chimenea con un nivel de emisiones de material particulado muy relevante que hacen sostenible la vida y por eso los ministerios están tan preocupados y lo que quieren es erradicar su uso. Pero el problema, esto es el símil del año de los 80 cuando no habían autos con equipos catalíticos, etc. Pero lo que les quiero mostrar aquí con videos que van a ver son muy domésticos, por lo tanto aquí no hay ni efectos especiales ni nada. Les quiero mostrar cómo funciona en términos de emisiones una estufa pellet y una estufa a leña cuando el combustible y la estufa cumplen con los estándares de calidad y de eficiencia. Pueden ver que no están las emisiones de material particulado que usualmente vemos. Por lo tanto, cuando combinamos un buen equipo y un buen combustible, el nivel de emisiones se reduce del orden de 90%. Si a eso le sumamos eficiencia en
la construcción de los domicilios, eficiencia térmica, la reducción de emisiones prácticamente total. Por lo tanto, aquí vemos cómo el problema no es la biomasa o la leña en sí, sino que es su mal uso. Y cuando uno empieza a ver, y como decía también Antonio, lo he citado harto, lo voy a citar porque fue muy completa su presentación, Chile no tiene, a pesar de que somos el principal combustible y fuente energética en Chile, no somos reconocidos como combustible por ley. Por lo tanto, no hay un mandato específico o una ordenanza o las facultades de las autoridades para fiscalizar. ¿Ya? O sea, hoy en día el principal combustible de Chile no tiene fiscalización adecuada. Y lo que yo quiero destacar es que desde el sector de la biomasa, quienes hemos levantado la temática, quienes hemos dicho, por favor, normalicemos esto. ¿Por qué? Porque queremos que se ocupe de manera eficiente y no contaminante nuestro combustible. ¿Qué pasa cuando nos vamos a nivel industrial? Por ejemplo, el transporte de astillas, ¿ya? Y les voy a hacer la comparación de astilla con un 60% de humedad, que es el camión de la izquierda, y un 20% de humedad, camión de la derecha, material mucho más seco, mucho más liviano, obviamente porque tiene menos agua. Ese camión, como pueden ver, el de la derecha, se puede llenar con mayor volumen de carga porque se copa por volumen, y en el caso de la izquierda se copa por peso. En el caso de la izquierda las 28 toneladas, en el caso de la derecha menos porque se va por volumen. Entonces tenemos que el peso total del camión de la izquierda son 28 toneladas, el de la derecha 21.4, pero eso es una diferencia de una baja de casi un 24% en términos de peso a transportar. Eso obviamente tiene implicancias en la energía necesaria para transportar esa biomasa y por supuesto también en las emisiones. El peso del combustible. ¿Cuánto combustible? Como les mostraba anteriormente, tenemos que fijarnos en el combustible, que es la masa seca que tiene la biomasa. En el caso del camión húmedo, tenemos 11.2 toneladas secas, y en el caso del camión seco, tenemos 17.1. Por lo tanto, llevamos casi un 53% más de combustible en el mismo camión. Eso es una eficiencia muy relevante, es una eficiencia desde el punto de vista logístico, comercial muchas veces, porque muchas veces se transa esto en otras unidades y que no permiten visualizar este beneficio. Entonces, y son magnitudes no menores. ¿Y qué pasa con la energía? En el caso de la izquierda, estamos transportando 48.7 megawatt hora en cuanto a energía bruta o poder calorífico inferior y 88.6 megawatt hora en el segundo camión. Vale decir, en el camión de la derecha estamos transportando un 82% más de energía. Pueden empezar a visualizar ya cómo es posible optimizar nuestra cadena logística al tener métricas bien orientadas y alineadas con lo que estamos transportando, que es energía. Esto, la refinación del combustible también tiene impacto en la generación. Lo que estamos viendo aquí, en el eje X, vemos el contenido de humedad de la biomasa, y en el eje Y, eje derecho, Y, tenemos la eficiencia de la caldera en términos porcentuales, que es la curva rosada. Vemos cuando tenemos 50% de humedad, una caldera típica tiene una eficiencia del orden de 66%. Pero si nos vamos a un 20% de humedad, sube un 78%. Por lo tanto, ganamos 12 puntos porcentuales, además, en la eficiencia de la caldera. Por lo tanto, aquí podemos seguir viendo cómo la correcta refinación del combustible, y eso conecto también con la relevancia de los centros integrales de biomasa que señaló Antonio, que en términos simples es como una ENAP de la biomasa, llega biomasa con distintas características y se entrega al cliente con las características adecuadas y la certificación adecuada. Es muy importante para el uso lo más eficiente posible de la biomasa para bioenergía. A esto también tenemos que sumar la calidad. Como este es un producto, o sea, un biocombustible que proviene de la tierra, o sea, del bosque,
hay que tener mucho cuidado y una cadena muy eficiente para que no se contamine, ¿ya? Incluso hay Digo, sistemas te queda para... un minuto, por ¿Qué favor. pasó? ¿Me queda un minuto? Sí, te queda ¿Aló? un minuto. Sí. Chuta, me robaron el tiempo los otros, ya. Bueno, No, no, no. voy a ir bien rapidito, pero aquí pueden ver cómo la relevancia de poder, por ejemplo, monitorear el contenido inerte de la faena post cosecha, ya que así evitamos que se genere el sludging en nuestras calderas. Voy a ir hasta el final, estos son otros parámetros de calidad. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a controlar? Obviamente, la recepción de la biomasa que puede venir de la industria primaria directamente del bosque al momento de la recepción y consumo, pero sí también hay otros puntos de control en la cadena para ir monitoreando su trazabilidad, su eficiencia y su refinación. ¿Cómo optimizar entonces la generación? Medir correctamente implica en unidad de fibra, asociado al contenido energético, humedad como parámetro de calidad del combustible, sin duda, monitoreo de los otros parámetros de calidad relevantes y sensibles según configuración de equipo, combustible y cadena logística. Eso. Y finalmente nuestra invitación, que es desarrollar la bioenergía en forma eficiente y sustentable en base a información precisa y confiable. Y esto es algo súper importante que hay que recoger. Lo que no se controla no se gestiona y lo que no gestionamos no lo podemos mejorar. Gracias.